Un saludo para todos y para todas. Vamos a iniciar el día de hoy con una presentación que está vinculada al proyecto de la investigación. Esto, bueno, como una continuidad de cada una de las presentaciones que hemos desarrollado anteriormente, la vinculada con el problema de la investigación y la otra vinculada con los resultados, así como la presentación que se relaciona con la ubicación paradigmática y el enfoque de investigación. Entonces, como les estaba diciendo, en este caso vamos a hablar sobre el proyecto de investigación, fuentes, dimensiones y estrategias para su elaboración. Bueno, yo soy Leslie Vargas Flores, directora nacional del Centro de Estudios en Educación Emancipadora, Pedagogía Crítica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Entonces, para iniciar, vamos a comenzar precisando qué estamos entendiendo como proyecto de investigación. El proyecto de investigación es el plan de trabajo, la guía, el requisito, etapa o inicio del informe de la investigación que enuncia y caracteriza en un documento riguroso la síntesis de la estrategia a seguir por el investigador o investigadora para desarrollar la investigación y la producción de conocimiento en un área específica. Esto, bueno, se sustenta en las reflexiones y la producción de conocimiento de autores como Balestrini, Efraín Márquez, Sabino, Arias, Barahona y la Universidad de Buenos Aires, un documento del año 2017. El proyecto, bueno, tiene una relación con distintos aspectos para su desarrollo. Una de ellas, bueno, el proyecto nace en un contexto nacional, institucional, académico, en una vinculación de cada uno de esos aspectos, desde un interés de un sujeto, de un colectivo, de un área de conocimiento. Responde a una necesidad de transformación de una realidad, en el caso educativo, formativo, investigativa, bueno, en otra de las áreas, bueno, de transformación de esa realidad y su desarrollo en un contexto establecido determinado. Ese proyecto ha de justificarse atendiendo a esa necesidad desde criterios de pertinencia también y de relevancia. El proyecto se desarrolla en un área y una línea de investigación. Hay un conjunto de unidades curriculares, en el caso de los proyectos que se desarrollan en programas institucionalizados, que tributan al desarrollo de ese proyecto en alguna de sus dimensiones. O sea, las unidades curriculares que se incorporan en el proceso formativo tienen la intencionalidad de nutrir alguna de las dimensiones del proyecto, bien sea para profundizar en los aspectos teóricos, metodológicos, de orden político, de otro. Esos proyectos, bueno, involucran a sujetos, a grupos, a colectivos de investigación para su desarrollo, bien sea en su elaboración o como fuente. El proyecto también se desarrolla en el caso de los estudios de posgrado, formación avanzada, con un conjunto de actividades bastante importantes, con bastante énfasis en el estudio independiente y demanda procesos de socialización para la construcción colectiva de saberes, para compartir fuentes de investigación, metódicas, para el entreayudarnos y el apoyar. De esta manera, bueno, les estoy presentando estas cualidades y este sistema de relaciones que tributan al desarrollo y la construcción de los proyectos. Los proyectos también, bueno, tienen un conjunto de fuentes. Esas fuentes, bueno, las experiencias de tipo personal, profesional, investigativa, que tenga el investigador o investigadora. Las fuentes también, bueno, las teorías, la escuela de pensamiento en la cual se han desarrollado investigaciones similares, el proceso de producción de conocimiento en torno a la temática, al problema social o al problema científico que se construya, que se encuentra en las fuentes vivas, en los libros,
en la web, en las distintas revistas que se dedican al estudio de las temáticas, de las áreas de conocimiento, en las tesis que se elaboran en los programas doctorales, en los trabajos de grado de las maestrías, de las especializaciones, en general de las universidades, en otros documentos que elaboran los distintos sujetos que se dedican al estudio de las temáticas, a documentos también de tipo institucional, de grupos colectivos. Entonces, estos proyectos, de acuerdo con la figura que les estoy presentando, contiene 3 dimensiones básicas, fundamentales. Es el proceso de problematización relacionado con aspectos diagnósticos de una primera aproximación a través de ese análisis del contexto, de la experiencia, la caracterización del proceso de producción de conocimiento, de cuál es la teoría, el debate que se está dando en torno a la temática de interés, que justifican y le dan pertinencia a la investigación desde una necesidad. O sea, hay una necesidad de producir conocimiento en torno a esa temática, porque bueno, está justificada desde el punto de vista de un área de conocimiento, de una necesidad personal, institucional. Y entonces, bueno, todos estos aspectos constituyen la problematización. La otra dimensión es la fundamentación. En la fundamentación del proyecto se presentan los resultados del proceso de construcción de referentes teóricos y metodológicos a través de los cuales se va a desarrollar la investigación. Eso, bueno, resultado de un primer acercamiento. Y el recorrido metodológico sería la tercera dimensión para el desarrollo de la investigación. Entonces tenemos la problematización, resultado del proceso de acercamiento, la fundamentación, es cómo yo voy a resolver esa problemática, ese problema, cómo voy a responder esas preguntas de investigación, y el recorrido metodológico es cómo lo voy a hacer. En esta lámina, bueno, vamos a hacer la precisión de la dimensión del proyecto que hemos denominado problematización. En la problematización, bueno, estamos hablando de la síntesis del contexto general en que se ubica la propuesta, si es local, nacional o mundial, cuál es el estado del conocimiento en esa área, las fisuras o vacíos teóricos que existen, las preguntas que aún no se han respondido en torno a esa temática, cuáles son las dificultades que se presentan en el decir y en el hacer de los sujetos que están involucrados con el proceso y qué posibilidades hay de transformación. En la problematización emergen unos aspectos. Uno de ellos es la precisión del problema, o sea, su construcción. Esa construcción se da desde procesos de reflexión a partir de datos teóricos y empíricos, como lo analizamos en la presentación referida a la construcción del problema. Aquí emergen también los objetivos de la investigación, los propósitos, las premisas, que constituyen, en el caso de objetivos, fines que persigue la investigación, plasmando la intencionalidad o resultados esperados. Otro de los aspectos emergentes en este proceso de problematización es la explicación de la pertinencia de esa investigación en cuanto al área de conocimiento, a la prioridad, a la novedad u oportunidad, que bueno, en este caso los investigadores e investigadoras tendrían que hacer una explicación detallada de cuál es ese criterio de prioridad, de novedad, de oportunidad y en qué consiste. Y la relevancia de la investigación para la institución, para el área de conocimiento, y cuáles son esos posibles aportes de esa investigación, aportes teóricos, aportes prácticos, o sea, que se espera de ese proceso, más allá de lo que pueda surgir en el camino. La otra dimensión del proyecto, la fundamentación, se elabora desde la ubicación paradigmática y los objetivos. Entonces, desde esa ubicación paradigmática y esos objetivos que ya se han desarrollado, se debe hacer una precisión de cuál es el enfoque teórico y metodológico para desarrollar la investigación. Cuáles son las categorías esenciales y cuáles son las categorías que han emergido en esos primeros acercamientos.
pensamiento y que hay que precisar y explicar, relacionar, analizar. Entonces, preciso. Desde un proceso de problematización, un primer acercamiento, se precisó un problema, se construyó un problema y se formularon unos objetivos de investigación, unos propósitos. Entonces, esas precisiones y el futuro desarrollo de la investigación requiere de un enfoque teórico y metodológico, desde unas precisiones categoriales y desde una forma de hacer investigación que están estrechamente vinculadas con el paradigma que se asume y con ese enfoque teórico y metodológico para la investigación. En este proceso de fundamentación emergen unos aspectos que hemos considerado como las estrategias de apoyo a la fundamentación. Hay una estrategia que se denomina aparato crítico de la investigación, que consiste en la argumentación del tributo de las fuentes a la investigación y se construye a partir del análisis de las fuentes, de métodos, de enfoques investigativos relacionados con las áreas y con la producción de conocimiento que hay en ellas. La otra estrategia es la metódica de la investigación, que está relacionada con los métodos, las técnicas y los instrumentos para el desarrollo de la investigación que se propone desarrollar cada investigador. El aparato crítico. Entonces, bueno, vamos a precisar, de acuerdo con el autor Ultrillas, qué es el aparato crítico. Entonces, este autor y el autor Cárdenas dicen que el aparato crítico constituye el nutriente básico de la dimensión crítica teórico-metodológica de todo trabajo. Está conformado por el conjunto de fuentes con la cual los autores y autoras fundamentan sus investigaciones y cuyos aportes se concretan en el texto a través de notas, referencias o citas. O sea, es qué está asumiendo usted como investigador, investigadora, en cuanto a conceptualizaciones, sistemas categoriales, algún tipo de recomendación, afirmaciones de los distintos autores que usted consulta. Usted consulta una variedad de fuentes y usted asume algunas de esas fuentes y tiene unas razones. Eso es el proceso de construcción del aparato crítico. Es con qué usted va a desarrollar la investigación y por qué esos autores sí y no otros. En el proceso de construcción del aparato crítico, permite la selección, organización y clasificación y argumentación de ese tributo de la fuente. O sea, discernir, en el caso de cada investigador, lo relevante de aquellos aspectos que son superficiales, que se repiten, cuando se apropia el investigador o investigadora de los conocimientos y herramientas de trabajo, en este caso lo metodológico, de un campo de saber. Quienes investigan en educación, bueno, consultan fuentes que tienen una trayectoria, toda una producción de conocimiento y también las formas de investigar que en educación no son iguales a las investigaciones en otras áreas de conocimiento. O sea, eso no es un asunto genérico, eso tiene sus particularidades. La investigación histórica tiene una forma, la investigación educativa también, la investigación en las áreas de salud, en las áreas de interculturalidad. Aunque hay algunos aspectos que pueden encontrarse, también hay unas particularidades. Y esto, en la construcción del aparato crítico, permite esa selección, organización, clasificación. Esta estrategia propone la realización de una matriz como un ejercicio para la sistematización de la información relevante sobre esas fuentes que hemos utilizado para elaborar nuestros proyectos y para continuar el desarrollo de nuestras investigaciones. En esa matriz, bueno, se hace una caracterización de las fuentes. O sea, por ejemplo, si usted va a trabajar la categoría formación, usted tiene un conjunto de autores y autoras, además de fuentes, de otras fuentes que le pueden nutrir el proyecto en alguna de las necesidades que usted tenga de sistematizar conocimiento.
Entonces, bueno, usted caracteriza esa fuente, usted indica eh, de qué año es, cuál es el tipo de fuente, si es una revista, si es un libro, si es un documento institucional, una página web, un informe eh, de investigación. Él presenta esa fuente de acuerdo con la norma que usted asuma para su trabajo, puede ser la norma APA o otro tipo de norma, indica cuál es el tributo de ella, la investigación, destaca algún otro aspecto y bueno, y así se lo va caracterizando. Usted va construyendo una matriz que le permite tener un mapa de todas estas fuentes que tributan a su trabajo. Otra estrategia de apoyo a la fundamentación es la metódica, la construcción de la metódica. Cada investigación tiene una metódica singular, de acuerdo al enfoque, a los objetivos, tareas, métodos e instrumentos que se utilizan. Esa es una creación, la metódica, de cada investigación. Y se encuentra impregnada de una concepción del sujeto, del espacio y del tiempo en el cual este sujeto realiza su acción transformadora y de la historia también, no solamente del que está desarrollando la investigación, sino de la fuente de investigación. Esta metódica de la investigación se construye integrando los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo de las distintas tareas que se vinculan a cada uno de los objetivos o propósitos de la investigación y para el conocimiento de la realidad. Sin embargo, dice aquí, ¿verdad? Ninguna metódica puede ser considerada para el conocimiento de la realidad. Por ejemplo, si usted va a desarrollar una investigación donde va a caracterizar el desarrollo del proyecto en el contexto de la guerra a la que ha sido sometida Venezuela, el desarrollo del proyecto de la investigación, la formación de los profesionales universitarios en la Universidad Bolivariana de Venezuela, usted se plantea unos objetivos para desarrollar esta investigación que puede también establecer unas preguntas. Y usted combina, de acuerdo con el análisis de las fuentes que usted tiene para esa investigación que se ha considerado, unos métodos y unas técnicas para el abordaje, para el tratamiento de esos datos. Usted puede utilizar entrevistas, puede consultar documentos, artículos que se hayan escrito referentes a esa investigación, puede hacer unas entrevistas a profundidad a personas que estén trabajando en esa temática. Bueno, toda esa, eso bueno, tiene unas intencionalidades. Hay otras intencionalidades que usted tal vez tenga cuando aborda un conjunto de autores o procesos de producción de conocimiento en la actualidad o en la historia que le permitan poder responder algunas de las preguntas que usted plantea. O sea, se construye la metódica para el conocimiento de esa realidad, pero no es única para conocer esa realidad. O sea, usted desde su enfoque, desde su postura, desde su experiencia y sus intenciones, la construye. Otra dimensión del proyecto es el recorrido metodológico. O sea, ya vamos a la tercera. En el recorrido metodológico se presenta toda la información relacionada con el desarrollo de la investigación y considera entonces para ese recorrido cada objetivo. Su primer objetivo que está vinculado con la aproximación y profundización, el otro objetivo que está vinculado con la construcción de categorías, de teoría, de conocimiento, de estrategias, y el tercer objetivo que está relacionado con su aporte, con la explicación de su aporte. Entonces, usted presenta todo ese recorrido que va a hacer usted en la primera parte vinculada o en el primer objetivo relacionado con esos procesos de diagnóstico, de profundización. ¿Qué aspectos usted va a considerar? ¿Qué fuentes va a consultar? ¿Con quién se va a encontrar en ese segundo proceso de construcción? ¿Cómo usted, con qué usted va a apoyarse para el desarrollo de su tercer objetivo relacionado con la explicación del aporte? O sea, esa ruta
completa es la que usted va a presentar aquí. Desde que estamos iniciando la investigación, ¿verdad? Una vez que se le aprueba el proyecto, cuando comience a desarrollarla, hasta su concreción en el texto del documento de trabajo del grado. Este recorrido metodológico tiene unos aspectos emergentes, o sea, las tareas científicas que corresponden a cada objetivo, pregunta o propósito, en función de los conocimientos y resultados que usted va a alcanzar con el cumplimiento de ellos, desde procesos que vinculan datos que emergen de las fuentes, las reflexiones suyas como investigador e investigadora y las acciones que va desarrollando en este proceso. Y seguidamente un cronograma tentativo de actividades que usted va a desarrollar. Bueno, cuando espera usted alcanzar alguno de los resultados que se ha planteado, tener la precisión de sus categorías, cuando va a tener, piensa tener ¿cómo se llama? El proceso de construcción de nuevos aspectos relacionados con la temática que usted está abordando. O sea, sería como proyectarse en el tiempo de cómo se va a desarrollar cada uno de los aspectos que va a alcanzar. Bueno, ya que vimos las dimensiones, las 3 dimensiones, problematización, fundamentación y recorrido metodológico, nos emerge en este caso el texto del proyecto. O sea, ya eso hay que escribirlo en un documento único, coherente, que especifica qué es lo que usted se propone, cuáles son sus fundamentos y cómo tiene planificada la realización de la investigación. En este párrafo están involucrados las 3 dimensiones. Este texto tiene una lógica interna, con un alto grado de correlación entre sus componentes. Una extensión al menos de 20 cuartillas. O sea, si usted va a desarrollar todo lo que yo he explicado hasta este momento en 5 cuartillas, eso no puede ser. O sea, al menos 20 cuartillas. En un formato tamaño carta, a 1.5 espacios, sin contar en esta extensión las referencias, la introducción y el resumen. En esta lámina se presenta una propuesta de índice para su proyecto, con un número de páginas sugerido para estructurar ese documento, considerando cada una de las dimensiones explicadas. Una primera página, bueno, después de la portada, por supuesto, que contiene el resumen de la investigación. Un resumen con 200 palabras, con los términos clave relacionados con su investigación. El resumen, hay una forma de hacerlo. Eso es parte de los acuerdos entre las comunidades de cómo se desarrolla, cómo se escribe un resumen. Eso lo pueden revisar en el libro del proyecto al trabajo de grado, orientaciones para la comunicación de resultados de la investigación. La introducción del proyecto, en este caso, 1 o 2 cuartillas. En la introducción, bueno, se habla hace un resumen de cada uno de los aspectos de las dimensiones, cuál es la estructuración que se va a encontrar el lector que quiera profundizar en el contenido de este proyecto. Luego vienen los 3 aspectos esenciales que debe contener el proyecto: la problematización, fundamentación y recorrido, cada uno con una estructura interna. Esa problematización, usted puede colocar la palabra problematización y le coloca un título que la identifique, dependiendo de su temática. Allí, bueno, usted debe referirse al contexto y a los aspectos emergentes en ese proceso de problematización, para que esté completo ese contenido. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, ahí en la problematización usted tiene que, ahí deben derivar el problema, la pertinencia, los objetivos que pueden estar allí. Después de un análisis del contexto, la física epistemológica. El segundo aspecto, la fundamentación. Allí, bueno, usted debe tener 3 apartados mínimo. El enfoque teórico-metodológico de su investigación, ¿verdad?, que es lo que la fundamenta. Las categorías esenciales y emergentes que usted va a trabajar, que va a desarrollar a lo largo de la investigación o desde las cuales usted va a desarrollar la investigación. Y los aspectos emergentes de la fundamentación. Precisamos que se vinculaban con el aparato crítico y con la metódica. O sea que
Es esencial que usted desarrolle estas estrategias para que las incorpore en la fundamentación. Allí, bueno, si tuviera aproximadamente entre 5 y 7 páginas, un poco más, depende de su estilo de escritura. Y el tercer aspecto es el recorrido metodológico. Entonces, es la explicación del recorrido, atendiendo a cada uno de los objetivos de investigación, esos aspectos emergentes, que son las tareas científicas por objetivo, y el cronograma de actividades. Tal vez eso usted lo pueda hacer, bueno, depende de la creatividad, de su forma de escribir, pero son aspectos que no deben faltar en el texto del proyecto. Incorpora, por supuesto, las referencias en las normas APA o las normas que usted vaya a utilizar y los anexos. En el caso del proyecto, es un anexo las matrices que ustedes elaboren de el aparato crítico, tal vez de la metódica de la investigación, algún mapa que usted se haga, una infografía, todo eso puede ir como anexo. Bueno, finalmente vamos a dejar dos actividades para apoyar esta clase que estamos desarrollando. Una primera actividad se relaciona con la fundamentación. Entonces, bueno, la actividad dice, construye el aparato crítico de la investigación y la metódica. O sea, tu aparato crítico, tu metódica. Para esa construcción, bueno, vas a seleccionar algunas de las fuentes o varias de las fuentes más importantes que tú consideres de la investigación y vas a construir la matriz del aparato crítico. Las orientaciones están en el libro del proyecto al trabajo de grado, orientaciones metodológicas para la comunicación de resultados de las investigaciones. También vas a construir la metódica. La construcción de la metódica se apoya en las actividades que dejamos en el video anterior, vinculado con la postura metodológica. Entonces, bueno, tienes que hacer la precisión de tu ubicación paradigmática, cuál es el enfoque de investigación, los instrumentos, todos esos aspectos. Entonces, desde esos resultados vas a indicar para cada objetivo de tu trabajo los referentes y fuentes teóricas y metodológicas, las técnicas, instrumentos y formas de acercamiento a los sujetos y fuentes de información. Esa es la primera actividad. La segunda, la estructura y contenido del proyecto. Elabora el índice tentativo del documento de tu proyecto de investigación. Y después que elabores ese índice tentativo, vas a construir el texto del proyecto, integrando los documentos elaborados para cada una de las dimensiones. La problematización, que la puedes haber elaborado ya con el contenido de las presentaciones de construcción del problema, la fundamentación y el recorrido metodológico. Entonces, bueno, con estas actividades, yo creo que ya tenemos suficiente contenido para esta clase. Entonces, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes estos saberes construidos en nuestra docencia universitaria de la investigación. Hasta otra oportunidad.